Pues buenas noches, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Nos reúne aquí Ana Clavel. Es un honor tener a la escritora y el motivo de hoy pues es hablar de esta reciente publicación que lleva el nombre Autobiografía de la piel, y si vemos la portada, aunque no es la piel, simula, y ahí nos empieza a meter en esta idea de lo que representa el libro. Es un honor compartir esta presentación, pues no solo con que esté la escritora, sino me acompañan otros lectores ávidos de Ana Clavel. Un saludo para Ariadna Medina y a Ricardo Guerra, que ya nos estaremos turnando el micrófono para ir leyendo y hablando de esta obra. Comienzo. Ana Clavel es ya reconocida por relatos que nos llevan por una poética del deseo, de eso que es parte de los seres humanos, pero que a su vez nos acerca tanto a los animales y a las bestias. En sus textos, el corazón es ese órgano del cuerpo que bombea sangre y también representa la relación que sostenemos con los otros. Me rompió el corazón, me regaló el suyo. Esta vez Ana Clavel le da su lugar dentro de esta poética a la piel, para crear un texto sugerente en todos los sentidos. Nos dice, el amor es un fantasma que arropamos en la piel. Solo pensemos un segundo la memoria que guarda nuestra piel. Experimentamos al otro a través del contacto y el roce de la piel. La cercanía, la mirada no nos es suficiente. Es el contacto el que queda grabado en nuestra memoria, el que de alguna manera convierte ese deseo en un encuentro concreto que nos marca para bien o para mal y se queda en nuestros recuerdos. Aquí, la narradora piel apelando por su historia. Los especialistas dicen que el tacto es el sentido del cuerpo, que la piel es el órgano de mayor tamaño, que soy barrera, contención, protección, contacto, zona liminal. Se les olvida mencionar que la piel es nuestra memoria del paraíso. Y más adelante remata. Lo prohibido tiene dedos, tacto, por eso nos tienta, nos provoca, nos despierta. Es que siempre pensamos con el cuerpo. Y ahí siempre el alcance, el vasto territorio de la piel, con una pequeña boca en cada poro para beberse el mundo. Tal vez por eso también lo prohibido te acaricia por dentro para que te atrevas a tocarlo. La mujer piel nos contará su historia, sus historias, y al mismo tiempo despertará en nosotros como lectores el recuerdo de nuestros propios secretos que se guardan seguros bajo nuestra epidermis. La memoria del vasto territorio de la piel de los secretos. En el recorrido por su cuerpo devela una piel niña, adolescente, mujer, escritora, madre, que descubre junto al contacto las diferentes formas de relacionarnos con los otros. Unas íntimas, especiales, que dejan marcas, heridas, ausencias o gozo. La figura de madre y padre recorren este texto que se convierte cada vez en más íntimo. Dos figuras atemporales en la autobiografía, ya que su presencia o ausencia nos marcan completamente en cualquiera de las etapas en las que nos encontramos. Son estas dos figuras de autoridad en nuestra vida las que en un primer momento regulan nuestra manera de ver y percibir el deseo y el cuerpo desde su posición de autoridad. Vivir la sexualidad se convierte en un acto de rebeldía en el que toca reaprender y reconocer los prejuicios que marcan nuestra propia historia. Así, la narradora nos deja acercarnos a madre y a padre. Madre, de estirpe rebelde, en una huida estelar de una buena película de cine, logra parar una avioneta en medio del camino para huir y estar con el futuro esposo, a pesar de su familia. No obstante, la muerte del padre, muy adelantada, convierte esta estirpe rebelde que habita en cada mujer
al régimen de alimentar a los hijos, el que no da espacio a que despierte de nuevo la carne del deseo y la convierte en una madre dura, castigadora, fuerte, donde proveer se convierte en prioridad. Y surge el miedo de desobedecer a la madre. Nos dice, así las madres que buscando protegerte te exponen a sus propios fantasmas y a su propia desesperación. La ausencia tan pronta del padre, de su cariño y caricias, 5 años no son suficientes para experimentar este amor, condena a la mujer fiel a una búsqueda eterna, una herida presente, que además se convierte en el hilo conector de la búsqueda de los hombres. ¿Estará padre allá? ¿Se parecerá a él? Una vez me contaron, en una de esas historias donde el padre decidió ausentarse de la vida de la hija en los primeros meses de nacida, que en la visita del pediatra, el doctor habló con el abuelo y les recetó que las 2 sílabas, esas primeras palabras que saldrán de sus labios, papá, se las dirija a él. Es que a alguien se las tendrá que decir, si no, la condenamos a una búsqueda perpetua. Cuando me contaron la anécdota, pensé en el pediatra psicoanalista, en los libros de Julia Kristeva, el papel que juega el deseo en la conformación de la identidad, no solo como algo poético, sino como el hilo conductor de nuestras búsquedas y encuentros con los otros. Al mismo tiempo que conocía esta historia, leía el libro de Ana Clavel, la narradora que a sus apenas 5 años experimenta esta ausencia y la condena de la búsqueda eterna de esta figura. Nos dice, las experiencias de Artemisa, así era el nombre que habíamos concebido para nuestra Caperucita, no eran las nuestras, hasta que un día reparamos en que si bien cada aventura de crecimiento le pertenecía solo a ella, el aliento que la impulsaba era semejante al nuestro. Nosotras también habíamos deambulado por el bosque de la vida, alentadas por el deseo del padre perdido. Y continúa más adelante. Así empezamos a construir un mito propio, padre capaz de detener el mundo para realizar nuestros deseos. Y cuando se tuvo que morir, porque podía parar el mundo, pero no detener a la muerte, nos dejó el deseo con un hambre irrenunciable. Explorar esta ausencia se convierte en Ana Clavel en cuentos, novela, poesía, fragmentos, crítica literaria. Nos lleva por un rompecabezas de obras literarias, de cine y pintura que van alimentando la imaginación, la búsqueda y dan una genealogía global del erotismo, el cuerpo y el mundo de los deseos, que ha movido a creadores y artistas alrededor del mundo para representar estos deseos y ausencias. La prosa de Ana Clavel convive, discute, platica con Virginia Woolf, Almudena Grandes, Clarice Lispector, los diarios seductores, perversos, provocadores y enigmáticos de Anaïs Nin. No hay nacionalidad, lengua ni territorio específico que la detenga para sumergirnos en cómo el deseo que nos habita se convierte en un tema de creación. El libro, su prosa, es un recorrido íntimo por el mundo del arte y cómo éste se conecta con lo más profundo de la narradora, sus búsquedas, ausencias, deseos, etapas de iniciación y goce. Es también releer la propia obra de la escritora. Regresa a relatos y los resignifica, como esa mujer que se había perdido en su propia piel en una de sus primeras novelas y cómo la pandemia la lleva al recuerdo de que nos perdimos piel adentro y aún no nos hallamos. El sentido del humor en el texto, la picardía y la complicidad que conecta al lector también está presente. Me descubrió la narradora cuando quería saber qué pasó con el primo, el primer amor. Me provocó más de una risa cuando abiertamente me dijo que sabía que tenía una deuda conmigo. Me pensé lectora muy ordinaria o ella una escritora muy sagaz. Y que seguro queríamos saber qué pasó con primo. Y aquí viene la sentencia que todos conocemos cuando se cumple el deseo y deja de ser deseo. Y que retoma las palabras de Anaïs Nin. Hay deseos que no deben cumplirse.
La fantasía exige no ser realizada para acrecentarse y jugar a ser siempre plena. Este humor es el que también me llevó a recorrer los 5 relatos de encuentros con hombre. El del avión, sublime. El del argentino, impensable. Ana Clavel nos dice que esto es la autobiografía de la piel, llena de encuentros y desencuentros, imaginación, creación, escritura, contacto. Nuestra piel es al final quién somos y lo que decidimos aceptar o rechazar en esos encuentros íntimos, en el contacto con el mundo a todas horas y todos los días. Es una delicia leer y descubrir la relación de los personajes dentro de esa piel con nosotros y pensar en la propia piel. Ana Clavel despliega su capacidad para concretar lo carnal con lo poético, su compromiso en la reivindicación del goce tan negado a las mujeres por los prejuicios históricos. Nos pone el café en la mesa para descubrir y discutir, reconocer el placer propio en medio de un tamiz de prejuicios, miedos o vergüenzas, para reconocer que todo deseo también tiene límites y fronteras, que, la cito, hasta entre los leones y en las hienas, la voluntad y el instinto de dos es lo que consuma una relación, que no se puede pasar cuando el otro pone el límite del no deseo, como en la historia del no acoso que nos cuenta, cuando el no suena tan fuerte y es respetado por el otro, que hace que en lugar de que la historia finalice con una violación o feminicidio, en lugar de eso los personajes se vuelven a encontrar varias veces como amigos, superando, la cito, la idea pedestre e idiota de que muchos hombres creen que las mujeres siempre estamos buscando sexo. Y nos lleva entonces a preguntar, junto con sus personajes y con la escritura, precisamente en el marco del mes de la mujer que abriga también el natalicio de Benito Juárez que sucedió ayer. Cito a Ana Clavel: el respeto al deseo o al no deseo ajeno es la paz. Pero no he terminado, hay que decirla completa como nos enseñaron en la primaria. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al deseo o al no deseo ajeno es la paz. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que es una frase que hay que aplicarla, ¿verdad? Pues buenas noches, estoy muy contenta de estar aquí en el festejo por el nacimiento de esta nueva novela de Ana Clavel, aquí compartiendo con escritores pues de mucho talento. Me siento muy contenta y pues estar aquí también con Ana Clavel. Y pues bueno, yo quisiera comenzar mi participación con la lectura de un par de fragmentos de un poema erótico de Octavio Paz, que la autora nos comparte un fragmento en la novela y que pues para mí es uno de mis preferidos. Cuerpo a la vista, y las sombras se abrieron otra vez y mostraron un cuerpo. Tu pelo, otoño espeso, caída de agua solar, tu boca y la blanca disciplina de sus dientes caníbales, prisioneros en llamas, tu piel de pan apenas dorado y tus ojos de azúcar quemada, sitios en donde el tiempo no transcurre, valles que solo mis labios conocen, desfiladero de la luna que asciende a tu garganta entre tus senos, cascada petrificada de la nuca, alta meseta de tu vientre, plata sin fin de tu costado. Entre tus piernas hay un pozo de agua dormida, bahía donde el mar de noche se aquieta, negro caballo de espuma, cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro, boca del horno donde se hacen las hostias, sonrientes labios entreabiertos y atroces, nupcias de la luz y la sombra, de lo visible y lo invisible. Allí espera la carne su resurrección y el día de la vida perdurable.
¿Hay acaso algo más profundo que la piel? ¿Quién narra esta novela? ¿Quién cuenta esta historia? ¿Ana Clavel? ¿La piel de Ana Clavel? ¿La escritora Ana Clavel? Quien haya leído antes a la capitalina ganadora del Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska se dará cuenta de que, una vez más, la autora nos propone un juego literario que al principio perturba, pero que una vez inmersas en él, comienza a ser gozoso. No estamos ante una novela convencional, sino ante una experiencia autobiográfica que invita a cuestionar nuestros propios deseos. En Autobiografía de la piel, además, nos topamos con numerosas referencias a otras obras de la autora. Allí están El amor es hambre, Alfaguara 2015, donde se alude al tacto y a la tentación. También Territorio Lolita, Alfaguara 2017. Ese espléndido ensayo sobre el erotismo en el que Clavel nos guía por el bosque como el lobo a Caperucita a los espacios de lo prohibido. Y cómo no, Las violetas son flores del deseo, Alfaguara 2007, con su contundente frase inicial: la violación comienza con la mirada. Autobiografía de la piel lleva a pensar en el placer de una menor, en el incesto consumado con un primo y no sentirse víctima. Me pareció necesario recurrir a nosotras porque cada persona es muchas personas. Dice Ana Clavel en una entrevista realizada a propósito de este libro. Y yo me pregunto si estas nosotras de la que tanto habla la autora incluye también a todas las mujeres que, en algún momento, nos hemos sentido culpables o atormentadas por desear o expresar algo calificado como indebido. Mi memoria es oceánica, todo lo abarca, todo lo envuelve. Me recuerdo inventándome, primero un pliegue, un surco, un nudo. No en balde soy horizonte por el que el cerebro percibe el mundo. Con esa enigmática frase da inicio esta novela que, ya lo he dicho, perturba con su yo y su nosotras, alternos, hasta que descubrimos que la belleza de este misterio es a propósito y que forma parte de su enigma narrativo. Este libro también es un paseo por los gustos fílmicos y literarios de Ana Clavel, por los terrenos de la escritora Anaïs Nin, una mujer transgresora que anhelaba ir más allá de los tabús, de la ganadora del premio Goncourt Marguerite Duras, la francesa que se atrevió a narrar su relación clandestina con un hombre mayor, del viajero neoyorquino Paul Bowles, autor de esa hermosísima novela titulada El cielo protector, de Vigas Lunas, el director español del controversial filme Las edades del Uru, del gran Andrzej Wajda, el cineasta polaco que dirigió la misteriosa película El bosque de los abedules, cinta preferida de Ana Clavel. Pero más allá de la desnudez biográfica de Ana Clavel, este recorrido por su vida y por su epidermis me ha hecho pensar en las mujeres que me antecedieron, en sus voces, sus historias, en esa trayectoria de piel que tal vez no fue tan gozosa, en mi madre, en mi abuela, que tuvieron que silenciar sus deseos para complacer a sus parejas. A través de su narración, Clavel da voz a aquellas mujeres que por generaciones han sido calladas o enseñadas a no expresar abiertamente lo que les produce placer. Esta novela, con su piel como metáfora central, refleja la conexión y el silencio que ha marcado la vida de muchas mujeres que, a lo largo de la historia, fueron despojadas de su capacidad para reconocer y reclamar su propio deseo. Comenta Ana Clavel acerca de este libro que su mayor premio sería que la lectora de la autobiografía de la piel goce de ese contacto con su epidermis, que perciba su propio cuerpo, el placer que tiene la piel hacia adentro y la piel hacia afuera, por lo menos desde la imaginación. Puedo dar fe
de que toda mujer que se acerque a las páginas de este libro cumplirá con creces este anhelo de la autora. Muchas gracias. Me encantaron ambos textos. Estoy muy contento de compartir la mesa con 3 artistas y escritoras que admiro ya un montón. Y también me alegra ver caras amigas entre el público. Eso también me alegra mucho, y también tener la oportunidad de presentar un libro de Ana. Para mí es un honor. Yo la llamo mi sensei. Y bueno, preparé un texto, a ver qué tal, está cortito. Y bueno, el ejemplar de Humani Corporis Fabrica, un tratado de anatomía del siglo XVI, es famoso por estar encuadernado en piel humana. Le pregunté a ChatGPT qué longitud tendría la piel de un cuerpo promedio si se desplegara como las hojas de un libro. El ser virtual, pensante pero sin piel, me contestó que tendría la longitud de 18 metros. El espacio necesario para imprimir en letra casi legible la autobiografía de la piel de Ana Clavel. Lo anterior no lo menciono como una metáfora, sino por una anécdota que no sucedió en mi primera lectura del borrador, sino hasta tener en mis manos el ejemplar físico de autobiografía de la piel. En cuanto comencé a leer, sentí en mis manos el calor que solo despierta el contacto con otra piel. No pasaba las hojas, sino que las acariciaba con cuidado. No lo subrayaba, sino agregaba tatuajes fosforescentes. La sensación de leer piel a piel se mantuvo de inicio a fin, o más bien piel con piel, como se anuncia en los más recientes condones Zico, que al no estar hechos de látex prometen tener un contacto más cercano al natural, incluso traspasando el calor. Bueno, hasta aquel comercial de Zico. En las hojas del último libro de Ana Clavel, las yemas de mis dedos, que ella nombra como pequeños montes, que nunca había advertido en mis propias manos, percibí un calor humano que surgía de las páginas. El calor se extendió despertando la sensación de mis pies descalzos y el polvo acumulado, hasta llegar al centro de mi cráneo con una intensa comezón. En mi lectura, mi piel se fue despertando de un largo letargo que arrastro desde la pandemia. Desde entonces huyo del tacto. Cuando saludo, procuro hacerlo con una reverencia o a lo mucho dando el puño. El tacto con otra piel me produce culpa, me hace sentir como un cuerpo invasivo. Y solo un roce de quienes quiero puede hacerme sentir usurpado. No siempre fue así. Eso lo descubrí continuando con mi lectura. En la autobiografía de la piel, sus hojas no solo traspasan el calor humano, hasta hacer sudar las manos como adolescentes nerviosos. La piel también evoca deseos ocultos o encriptados, de tentaciones y paraísos prohibidos. Cuando ambas autoras, Ana y su piel, relatan el goce del paraíso perdido que vivieron con su primo, yo evoqué los míos. Las mañanas de los domingos que le daba largos masajes a papá en su espalda, o mi obediencia cuando un primo un poco mayor que yo me obligaba a jugar al doctor. En relación con los encuentros con su primo, la autora se pregunta, ¿cómo podía ser tan maligno algo que me hacía tan feliz? Y me descoloca, resignifica, transforma y sobre todo trastoca. Quizá toda buena autobiografía nos lleve a cuestionarnos nuestra propia biografía. Durante años los psicólogos me han mencionado estos juegos precoces con mi primo como un abuso, pero hasta ahora los percibo como lo que en realidad eran, instantes de felicidad absoluta, un paraíso perdido como el que menciona Ana con su primo. La piel del autor narra con cada uno de los poros para volvernos cómplices. Sus caricias se tornan intensas, nos sujetan, y habrá quienes les dé una bofetada, como el siguiente fragmento que les voy a leer. De eso hablamos frente a un grupo de lectores en un curso de educación continua del UNAM. Insistíamos en reconocer el deseo de la niña mujer como nos había pasado a nosotras en carne propia. Y no solo el deseo, también el placer. No es que creyéramos que existe la misma responsabilidad entre las partes involucradas. No obstante, de ahí a negar el deseo en una pequeña,
Fue entonces que nos sorprendió el comentario de un abogado que tomaba el curso. Nosotras reivindicamos el goce y viene este hombre de corbata y traje y nos recuerda que la ley es estrecha y puritana. Reconocer el deseo de una menor implica su consentimiento. Y aunque en términos jurídicos eso no disminuye la culpabilidad del infractor, saca a relucir los prejuicios morales de quien juzga. ¿Cómo es posible que haya deseo en una pequeña de 3, 5, 10 años? No, eso es contra natura, puesto que la pureza es dogma de fe, castidad en el cuerpo e inocencia en el alma. Como si tener deseos fuera una mancha, cuando más bien es parte de la pureza misma, sin frenos, sin reglas, sin mandamientos. Mejor negarlo, suprimirlo, borrarlo. Además, complica el castigo. No es lo mismo juzgar a un infractor con toda alevosía y ventaja que reconocer también que del otro lado hubo participación y juego. Pero quienes hemos tenido la fortuna de disfrutar el goce del cuerpo desde pequeños y atesorar sin culpa su manantial de poder, sabemos que sin embargo se mueve, nos mueve. Este libro también es una autobiografía de una escritora prolífica. En su casa no leían y fue hasta que en la escuela, cuando una maestra les pidió llevar un libro, que en una papelería dio con la vuelta al mundo en 80 días, del que dice: descubrí que leer restauraba las heridas y las pérdidas, que nos daba todo lo que nos hacía falta. Tal vez por eso surge del deseo que busca colmarse. En este libro, Ana se describe frente a la escritura como una araña que teje con el hilo que nace de su interior. Pero la autora, en la telaraña de su escritura, se construye un diseño secreto. Pero la autora, en la telaraña de su escritura, se construye un diseño secreto que revela sus verdades hasta que ya está escrito y publicado. Frente al oráculo de sus propias letras, Ana descubre que estaba destinada a sublimar con la escritura el deseo al padre, que falleció desde muy chica, pero del que guarda recuerdos de auténtico paraíso, quizá por los breves que fueron. Un hombre capaz de detener el mundo para hacerla feliz, como descubrió la tarde en que su padre detuvo el camión en el que viajaban, a pesar de la prisa de los pasajeros, para que ella eligiera un muñeco que aún conserva. En este libro, Ana relata los hallazgos que en retrospectiva encuentra en sus trabajos publicados. Se trata de una escritora de la que hay que leer todo porque todo se relaciona en esta gran telaraña de escritura, de poesía del deseo. En Autobiografía de la piel, sus libros anteriores se asoman y nos revelan algo que, incluida la autora, no advertimos antes. Ana no solo urde su telaraña como metáfora. Desde que teníamos las videollamadas, cuando fue mi tutora del FONCA, como nos conocimos, me enseñó el tendedero que rodea su escritorio, donde cuelga imágenes relacionadas con el libro que se encuentra escribiendo. En ese tendedero vi imágenes de Alicia en el País de las Maravillas, y todo lo relacionado con el poeta Darío Galicia, del que entonces escribía. La última de sus novelas que tuve la oportunidad de presentar aquí mismo en la Filey del 2023, titulada Por desobedecer a sus padres. Al vaciar el tendedero para preparar el nuevo proyecto, Ana decidió no descolgar la imagen en que Alicia toca el espejo que está por atravesar, imagen que termina por aparecer en este libro. La autora no comenzaba a escribirlo y ya intuía lo que necesitaba. Ana crea la telaraña siguiendo su intuición. En la cabeza ella misma queda atrapada y para zafarse escribe otra novela, en la que termina enredada aún más. Y en el paso, los lectores ávidos de deseo disfrutamos del paraíso de ser prisioneros en la telaraña de Ana Clavel, mientras esperamos el siguiente libro para acariciar páginas tras páginas su piel, deseando que le nazcan colmillos, para que, como caperucitas, colmados de deseo, la literatura de Ana Clavel nos devore de una buena vez. Gracias. Por lo menos las tarántulas sí tienen. No tiene. Que le decía que las arañas tienen colmillos, una especie de órganos pequeñitos parecidos a lo que vendrían a ser los colmillos, y de hecho por eso muerden. En fin, que voy a ¿perdón? Exacto, es el nombre
de biología científica. Habría que considerar entonces, es que bueno, este asunto de la telaraña tiene un elemento lindo, además, qué bonito que lo señale Ricardo. En el texto anterior de Por desobedecer a sus padres hablaba de Ana Liebre, Ana Conejo, ¿no? Como la Alicia del País de las Maravillas, y ahora es Ana Araña. Porque una de las primeras lecturas que yo hice, porque ustedes ya lo intuyeron, ¿no? Uno de los personajes que entran aquí en esta autobiografía, que es de la piel, que cuenta su propia historia, también tiene habitantes al interior de esa piel. Son varias las habitantes, porque ustedes recordarán que bajo una misma piel somos una multitud a veces. Rara vez somos uno solo. Ahí sí, más bien, si no somos esquizoides, detrás de la piel es que algo está fallando, ¿no? Y en ese caso, ¿no? Pues resulta que una de las personalidades que está allá adentro es una autora, una escritora que ha tratado el tema del deseo y del cuerpo y del placer y de la transgresión, ¿no? Que curiosamente se llama Ana Clavel. En la anterior novela yo me ponía Ana Laurel, ¿no? Y ahora asumí que podía ser Ana Clavel, pero también tomen en cuenta que yo no soy Ana Clavel del todo. Hay una parte, ahora sí que como decía Borges, ¿no? Al otro, a Borges es a quien le pasan las cosas. Bueno, pues yo lo que les podría decir es a la otra, a Ana Clavel, es a la que le pasan ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, ¿no? Cuando yo relato que una de las primeras lecturas que hice en mi vida de pequeña, incluso bastante pequeña, en mi casa no se leía. Entonces yo acudía a la librería de los puestos de periódicos. ¿Saben cuál es la librería de los puestos de periódicos, no? Que tiene las revistas y a veces algún fascículo de una enciclopedia. Ahora ya venden incluso libros de pronto, pero en aquella época pues era la editorial Novar y a mí me habían pedido una mitología y se me ocurrió pues lo único que yo había visto como algo semejante en los puestos de periódicos, que era una serie titulada Joyas de la Mitología, de la editorial Novar, muy ilustrada, que luego me contó Alberto Ruiz Sánchez que su papá hacía las portadas de esa. Entonces le digo, no, bueno, ahora sí que todo es un pañuelo, ¿no? Y bueno, una de las historias que más me conmovió, quizá fue la primera, fue la del castigo de Aracne, o Aracne, que resulta que era una tejedora de Atenas, famosísima, muy brillante, pero que se la pasaba en especial reproduciendo escenas de los deslices de los dioses con los humanos. De pronto Zeus, convertido en águila para allí hacerse de Ganímedes, el que después recuperó, ¿no? Que también había amores homosexuales entre los reyes, entre los dioses griegos, ¿no? Convertido en polvo de oro para poder entrar a donde habían guardado, ahora sí que a cal y a canto, a Danae, a la princesa, convertido en cisne para seducir a Leda, en toro para seducir a Europa. Entonces, total era, ahora sí que, muy proteico Zeus, ¿no? Y entonces contaba ese tipo de anécdotas, pero en sus tapices esta tejedora los hacía tan hermosos que parecían reales. Y lo que sucedió es que de pronto Atenea, que es una diosa que justamente tiene la vocación no solo de la inteligencia, sino también de las artes textiles, se vio confrontada con que había una humana que era mejor que ella. Entonces entran en competencia y cuando se trata de crear esos tapices maravillosos, resulta que los más hermosos son los de Aracne, la humana. Y bueno, no quiero decirles que Atenea no puede ser que la venza una simple humana, una simple mujer,
y la castiga y la convierte en araña condenada a sacar seda de su propio vientre. Entonces, esa historia que me maravilló tanto, de pronto me hizo pensar que yo misma era una suerte de araña que de mi interior sacaba esas historias y que en realidad Atenea a mí no me había castigado confiriéndome ese don de poder tejer una historia desde mi interior, ¿no? Como le había pasado a la pobre de Aracne convertida en araña. Y entonces por ahí está toda esa urdimbre del asunto de la telaraña, ¿no? Y bueno, que la telaraña también es una constelación. Yo no me había sentido tan, ahora sí que tan desnuda en un texto. Sucede que cuando uno está escribiendo y estás por ahí con la libertad de creación y de imaginación, yo no me pongo límites, ¿no? Por eso luego me dicen que me paso en una transgresión, pero yo estoy disfrutando de ese placer de libertad que da la imaginación creadora. Y yo creo que eso es lo que tiene que responder siempre todo escritor, todo artista. Ya lo que venga después, los que critican, los que dicen esto no es políticamente correcto, pues ya son otro tipo de censores, ¿no? Pero uno mismo no tiene que entrarle a la autocensura. Y en esa parte, ¿no? De que en realidad para las limitaciones que tenemos en nuestras sociedades, en el conjunto de prejuicios, de pronto convenciones, lo que sea, el arte es uno de los pocos espacios donde podemos recrear esa libertad de una manera profunda, ¿no? A nuestras anchas, y es una de las maneras también de sublimar los deseos y las transgresiones. Es uno de los caminos, ¿no? También está el psicoanálisis, también está la lectura, también todo ese arte que de pronto nos hace resonar y que aparentemente en la soledad nos permite ahora sí que refundar el mundo, crearlo con nuestra propia imaginación. Y entonces en ese principio de pronto yo empecé con el personaje de la piel como un personaje que narraba su historia y de pronto empezaron a salir elementos que me hacían sentir mucha cercanía con la piel, ¿no? Como si estuviera hablando de mi piel, pero no del todo. Hay momentos en que el asunto se vuelve completamente ficticio. Sí hay otros momentos de autoficción y de metaficción, digámoslo así, cuando se refieren a los textos de la autora, porque además, oh sorpresa, bueno, yo he trabajado el tema del deseo del cuerpo, de la transgresión, pero en ciertos libros de pronto yo sentía que lo que podía haber hablado de por ejemplo, la tentación, el asunto de tentar con los dedos, pero también lo prohibido que nos tientan desde dentro, que ya no había trabajado, por ejemplo, en El amor es hambre. Entonces, o sea, y ya lo había trabajado, pero además con las palabras que yo ya no podía mejorar, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta que en mis propios textos estaban también esos registros de la autobiografía de esa piel, y pues por ahí fue necesario incluir a la otra autora de autobiografía de la piel. Cuando ustedes la revisen, hay dos secciones, una que se llama Antes y la segunda que se llama Siempre, no después, sino siempre. Y tiene que ver con los deseos que nos dominan, que de pronto pueden ser como deseos fundacionales. En el caso de los personajes de esta historia, pues es la ausencia del padre, ¿no? Que orienta como una búsqueda deseante de la figura masculina. Hay por ahí un paralelo, por ejemplo, con Marilyn Monroe, obviamente no por la belleza. La piel que tiene Marilyn Monroe es una piel necesitada de agradar, y por eso es tan radiante, tan seductora en sí misma, ¿no? Y bueno, yo hago un juego con una frase, ¿no? Parafraseando al señor Tolstoy: todas las muchachas felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera, ¿no? Y en el caso de Marilyn y de la piel que se narra acá, tiene que ver con la figura idealizada del padre ausente y de crear la figura, según la novela de Joyce Carol Oates, la figura del príncipe encantado, que es
a lo que articula la búsqueda y las fracturas de este personaje tan hermoso, tan maravilloso y tan trágico a final de cuentas, que es Marilyn Monroe. En fin, va pasando como por diferentes registros, lo mismo de pronto habla de los sombreros, ¿no? Como una metonimia del deseo, ¿no? En realidad de lo que está hablando es del padre, del sombrero del padre, y hay una alusión al amante de Marguerite Duras, que si ustedes recuerdan, no en la novela, bueno, en la novela está referido muy desde el principio que el sombrero tiene un papel fundacional para ella, ¿no? Él le da esa sensación de completud. En la película circularon afiches, carteles, sobre todo en Francia, con el cuerpo desnudo de una modelo y el sombrero ocultando la zona del pubis. Y Marguerite Duras montó en cólera, ¿no? ¿Cómo era posible que banalizaran así el sombrero? El cartel es hermoso, yo lo hubiera puesto igualmente en la cabecera de mi cama, si hubiera podido conseguirlo, pero sí entiendo el enojo de la Duras, porque justamente se banaliza un elemento que es primordial, que es de un peso existencial en la historia, por lo menos en el comienzo de la historia, que es el del sombrero. Y acá se lo pone como un anzuelo pues, seductor, publicitario en el cartel, que no deja de ser, pues sí, muy atractivo justamente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se habla también de Marguerite Duras, de los diarios de Marguerite Duras, en la parte de Anaïs Nin, especialmente el tomo dedicado al incesto. Pero una parte por la que yo tendría que revelarles que en el colofón, de pronto yo hablaba de que colofón de la autora, ¿no? Y ya cuando estaba en pruebas finales este libro, de pronto dije, no, es que no puede ser la autora, tienen que ser las autoras, ¿no? Y ese juego que va justo de la primera persona en singular, el yo de la piel, a de pronto la primera persona plural, donde incluye a otras de las facetas de las habitantes de esa piel, a la escritora, ¿no? A regresar siempre a la voz del deseo irremediable que es finalmente la de la piel. Y bueno, entonces entran muchos elementos y lo que les debo decir es que de pronto el texto, yo cuando escribo especialmente novela, el cuento no lo permite, pero la novela sí, da mucha libertad, ¿no? Y uno tiene que hacerse pues ahora sí que responsable de esa libertad, de saber escuchar los llamados o las directrices que te da la propia historia. Y por ahí pues fui soltando la sopa de cosas más personales, ¿no? Sale esta autora, Ana Clavel, no invita a mi familia, están por aquí, están en Mérida algunos, ¿no? No los invité porque sí se pueden sentir aludidos. Algunos. El primo. No, el primo ese desapareció del mapa, ¿no? Pero, en fin, el caso es que una razón muy importante para que yo hiciera esto más personal fue porque como hay varios momentos en los que se habla, por supuesto, de deseo, pero también de la legitimación del deseo y del placer. Y entonces no es lo mismo hablar del placer, la fuerza del placer, desde una ficción a dar el fundamento de que ese placer del que se menciona en la parte de la menor, en la parte de la transgresión con el primo, en la parte del deseo de incesto con el padre, como en el caso de Anaïs Nin misma, que el personaje de autobiografía se pregunta, ¿yo me hubiera atrevido de haber existido mi padre? Y esa parte me parecía que sí tenía que llevar un respaldo de una huella vivencial, porque si se quedaba nada más en el nivel de una ficción, de una fantasía, entonces le restaba una parte de fuerza que en estos momentos siento que es necesario, que no solamente nos espantemos y acusemos, sino también que tenemos como en esta lucha de hacernos un lugar en el mundo de las mujeres, ¿no?
abrir expresamente ese registro del placer que tantas veces se nos niega, o se banaliza o se estigmatiza, ¿no? Como en el caso de la Lolita, o es la femme fatale o es la niña idealizada, ¿no? Pero lo que está adentro, al interior, que tiene que ver con deseo, con juego, con muchas cosas más, eso no se nos permite, ¿no? Y lo mismo también pasa con los hombres, como lo que decía justo Ricardo, ¿no? De que cuando de pronto la historia con el primo de la narradora, ¿no? Le recordó a su propio primo, y ya que de pronto, no, pues es que es una situación de abuso. Ajá, si lo pones desde fuera, sí, pero ¿qué fue lo que experimentó incluso el pequeño, la pequeña? Bueno, como le pasa a Caperucita está jugando en un principio, que después salga el lobo en la historia de Perrault y se la devore, o que unos, en la versión de los hermanos Grimm, el cazador o el leñador tengan que rescatarla, pero en la historia original, y esto lo tengo muy trabajado en Territorio Lolita, en la historia original que se ha reconstruido a partir de versiones orales, lo cierto es que la niña juega, y como en un cuento tradicional lo que se busca es que el individuo pueda equilibrar las zonas inconscientes de amenaza del exterior y de su propio interior, que la llevan a jugar con fuego, que la llevan a querer ser incluso devorada. Todo eso finalmente, como ella logra salir por sí misma, sin ayuda de nadie, de haberse metido en el problema del lobo, en la cama, de haber hecho el striptease, de haber comido carne de la abuela y sangre también que el lobo la invita a devorar, como si fuera un rito de paso de generaciones. O sea, hay toda una simbolización al respecto. Y cuando finalmente llega esa escena tan tremenda que todos recordamos, de que le empieza a preguntar, ¿y para qué tienes esas orejas tan grandes y esos ojos y la boca, ¿no? Para comerte mejor. Sí, todo ese diálogo se da, pero cuando inmediatamente, en lugar de que el lobo la devore, en ese momento ya le dice, es que necesito salir de la cabaña porque tengo que ir a hacer mis necesidades. Y el lobo dice, no, ¿cómo? Hasta aquí, ¿no? No hay problema. No, pero es que va a oler mal, ¿no? Total, lo convence, sale, y ahí está el lobo jalando la cuerda que le amarró a Caperucita en el tobillo, y resulta que Caperucita ya huyó. Esa es la verdadera versión en la que la propia Caperucita sale avante de haber seguido sus instintos de juego y finalmente haber podido equilibrar esas fuerzas terribles, amenazantes del exterior en la figura del lobo, y a la vez pues, la parte también amenazante propia, porque bien que se mete a la cama con el lobo. Entonces, bueno, a lo que me quiero referir en esta parte es que esa curiosidad, ese instinto, ese deseo de juego, de interactuar y sentir que podemos dominar en una situación peligrosa, eso también es parte de un crecimiento, y muchas veces tiene que ver con una búsqueda del placer, de la curiosidad, que son legítimas. Lo malo es que luego los lobos pues, son tremendos, ¿no? Pero el asunto con la Caperucita verdadera es que no se trata de que los lobos desaparezcan del bosque, eso es imposible. Podemos intentarlo, pero porque es parte del crecimiento, el saber salir de la casa, que es el ámbito seguro. Eso es lo que representa el asunto de que Caperucita vaya por el bosque, es el bosque de la vida. Entonces tenemos que aprender a lidiar con todo aquello que está también en esa fuerza de amenazándonos, y bueno, el crecimiento para poder interactuar, y finalmente entonces podemos eso, ¿no? Intentar, pero el asunto de reconocer que desde acá también hay una búsqueda, hay un deseo de transgresión, incluso de querer jugar,
y de disfrutar en el juego mismo, ¿no? Que es un placer, pues está allí. Y en ese sentido, Autobiografía de la piel lo que hace es, pues eso, reivindicar esa parte del deseo, esa parte del placer, pero no desde la figura totalmente inventada, porque finalmente, pues sí, hay una parte de ficción que es la piel que habla, ¿no? Pero también está la otra parte de legitimación en terreno vivencial, ¿no? Que también le da, pues, otra dimensión, otro peso. Ya. Nos queda un poquito de tiempo, no sabemos si alguien en el público quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Está acá la autora, si quieren hacer algún comentario o algo que haya quedado en sus mentes, alguna pregunta. ¿Qué dijiste? Que la piel tiene mucho frío. Tiene piel de gallina, ¿verdad? Sí. Estaba haciendo mucho frío. Estamos acostumbrados al calor. Esta es la expresión, ¿no? La chinita la piel, nos queda chinita la piel, así andamos. Bueno, tenemos también firma, ¿verdad? Firma, entonces podemos hacer eso antes de que nos saquen, ¿no? Porque sí estamos con el tiempo. Agradecer a todos, a todas, está lleno el salón y yo creo que eso es parte también de la generosidad de Ana. Yo antes de terminar sí quiero contar cómo la conocimos y cómo empezamos a trabajar con ella. Fue por un correo. Íbamos a meter un proyecto precisamente del FONCA, allá anda Raúl, y mandamos un correo, así como a varias escritores, y Ana no nos conocíamos. Ese correo es en un 2016, y le dijimos, vamos a hacer un proyecto de lectura, vamos a fomentar la lectura, y si nos apadrinas una zona lectora. Y pues ahí describíamos y nos presentábamos. Ana enseguida nos dijo, sí. Y no solo fue ese sí, en ese proyecto había un pequeño estímulo y me dijo, Eloísa, el estímulo, no me lo des a mí, vamos a comprar libros y se los vamos a dar a los lectores. Y esos libros los repartimos en el campus de la Facultad de Ciencias Exactas. Y repartimos libros para hablar sobre explorar, ¿no? El entramado de los deseos en el campus de Ciencias Exactas. Y yo recuerdo muchísimo que estábamos con los estudiantes de Ingeniería Química y le decían, con El amor es hambre, es que tú eres Artemisa. Y Ana venía con esta explicación, decía, a ver, una cosa es la narradora, una cosa es el personaje, ¿no? Una es la autora, y hoy dices, no, Artemisa tiene algo de mí, se me hace muy curioso. Pero bueno, viene esta anécdota porque para mí Ana es una escritora súper generosa, en busca de sus lectores, en busca de este diálogo tan cercano. A nosotros nos ha regalado ya 8 años que hemos participado en más de un proyecto, ha participado con estudiantes, con docentes, con jóvenes, compartiendo lo que significa escribir, cómo empezó a leer. Y bueno, yo creo que eso es parte de lo que vemos acá, lectores que venimos a platicar y a dialogar contigo y que has sembrado eso en Yucatán, en esta ciudad y en esta feria. Así que muchas gracias por estar acá, por tenerte una vez más y a ustedes por seguir, por estar aquí también en Filey. No hay mejor manera que empezar Filey y cerrar Filey de esta manera contigo. Así que un fuerte aplauso y ahora sí, si quieren que compren los libros, por favor, y que aprovechen aquí a la autora, que es un lujo tenerla aquí con nosotros. Y pues bueno, yo también estoy muy contenta de compartir la mesa contigo. Yo te conocí a ti por mi marido Carlos, ¿verdad? Y bueno, han sido varios años de amistad y de compartir cosas y de cenas y demás. Y pues bueno, ya me tocó a mí. Sí, me tocó a mí presentar por primera vez un libro tuyo. Y la verdad es que venimos aquí a festejarlo, a festejarte, a festejar a todas las pieles que están aquí. Y que bueno, que por favor, que compren el libro, no se van a arrepentir y que aprovechen a la autora aquí, que es un lujo que pueda firmar. Pues muchas gracias.
Muy buenas noches. La firma de libros se va a realizar aquí dentro. Para que vayan formando una fila de